Estamos transmitiendo en vivo, siendo las 19 horas, un minuto. Y la verdad es que hoy tenemos un live sin lugar a dudas diferente. Un en vivo de otro nivel y por supuesto con otra temática. Hoy vamos a hablar con una de las personas que yo aprecio muchísimo, que está en el mundo de la política, que siempre tiene la palabra y por supuesto siempre nos brinda su tiempo. Vamos a hablar con el concejal Fabián Nieves sobre un tema que sin lugar a dudas es muy importante: periodismo ciudadano, política y democracia. Así que vamos a sumar al concejal Fabián Nieves. Estamos en vivo. Ahí estamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Martín. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Fabián? Espero que muy bien. Pero muy bien, un placer de poder hacer este video en conjunto. Quiero contarte a vos y bueno, también a toda la gente que está mirando que es mi primer vivo, así que le voy a pedir que me tengan un poco de paciencia y me voy a aprovechar un poco también de tu experiencia en el manejo de estas redes. La verdad es que hoy estaba esperando yo la presentación y bueno, hicimos un intercambio, me dijiste justamente esto, que lo inicie. Es un espacio, la verdad, muy importante. Creo que las redes sociales, hoy por hoy, sobre todo, ese lugarcito para hablar sin tapujos, ese lugarcito para brindar también nuestra opinión, que es justamente también un poco de lo que vamos a hablar hoy, un poco el derecho a expresarse libremente. Bueno, la verdad es que como bien vos decías, creo que las redes de por sí han llevado adelante una explosión democrática en el sentido de que ha democratizado claramente la palabra de los ciudadanos. Hoy miles de ciudadanos, millones de ciudadanos en todo el mundo tienen acceso a este tipo de herramientas para poder ejercer su derecho a hablar y a ser oído, a expresar su opinión, y esto incluso está ayudando a que en muchos países donde las democracias todavía no están consolidadas, ayuden a que se vayan resquebrajando de a poco los sistemas autoritarios. Me parece que en algún momento se puso de ejemplo, por ejemplo, el caso de la primavera árabe, un régimen muy autoritario cuando gobernaba Mosni Mubarak, y gracias al manejo de las redes sociales se inició un cambio político que si bien tal vez no terminó como los demócratas del mundo hubiesen querido, pero claramente dio una señal de que las redes están empezando a ayudar a resquebrajar a los sistemas autoritarios que quedan todavía en la mitad del orbe, ¿no? Totalmente, la verdad es que hoy por hoy las redes sociales nos dieron voz a cada uno de los ciudadanos de alguna u otra manera. Por supuesto que necesitamos estos espacios, pero vamos a empezar Hay una serie de temáticas de las cuales hay que hablar hoy por hoy, que en realidad nos identifican a nosotros como argentinos. Uno de los primeros casos, por ejemplo, se dio hace unos días, donde una periodista le dijeron algo muy particular, la mandaron a leer la Constitución. No sé si me imagino que todos sabrán a qué situación me refiero porque se hizo viral, se hizo polémica, múltiples medios lo cubrieron. Y por supuesto, la verdad es que fue muy cuestionado esto en particular. Quiero saber tu opinión en primera instancia. Bueno, yo creo que en la Argentina en particular, desde mediados del siglo XX, la relación de los gobiernos democráticos con la prensa, con los medios periodísticos, con los periodistas ha sido un poco conflictiva. Sobre todo de los gobiernos peronistas en particular. Recordemos, por ejemplo, cuando llegó el primer peronismo, se creó todo un gran aparato comunicacional que respondía al Estado. Los dirigentes de la oposición no tenían ni siquiera acceso a los medios de comunicación. Pensemos que el peronismo llega al poder recién en 1946 por primera vez y recién en el 52 dirigentes opositores como Frondizi o Alfredo Palacios pudieron hablar por primera vez en la radio. O sea, imagínense el grado de censura que había en ese momento. Se estatizaron medios de comunicación, así como hoy vemos que se expropia Vicentín, por ejemplo. En ese momento se expropió el diario La Prensa, que era el diario más importante de ese momento. Es como diríamos hoy Clarín o La Nación. Y claramente se montó todo un gran aparato comunicacional para que solamente responda
al gobierno. Hay un gran libro de Pablo Sirven, un periodista que escribe hoy y trabaja para el diario La Nación, que escribió muy jovencito ese libro, cuando tenía tan solo 26 años, se estudió en su momento muchos años en las facultades de comunicación social, que se llama El peronismo y los medios de comunicación, y de alguna manera estudia las relaciones que tuvieron los distintos gobiernos peronistas con la prensa. Luego, con la vuelta, en el año 73 también hubieron relaciones conflictivas, recordemos que también había una situación de violencia generalizada, y me parece que de alguna manera volvió esa violencia, no por las armas como antes, pero sí de manera discursiva, cuando en el 2003 asume un nuevo gobierno kirchnerista, donde claramente la relación con la prensa ha sido extremadamente conflictiva, producto muchas veces de una intolerancia a la opinión ajena, y me parece que esto claramente se demostró ese día en la entrevista que vos estabas haciendo referencia, donde la periodista Cristina Pérez le hace una pregunta que lo incomodó al presidente de la Nación. Yo creo que los periodistas están precisamente para eso, para incomodar a los funcionarios públicos. Por supuesto que, si bien la periodista pudo haber adjetivado como le reclamó el presidente de la Nación, me parece que la respuesta del presidente tal vez hubiese sido, esa es su opinión, yo pienso esto otro, pero no insultar y mandar a una mujer a leer como lo hizo. Me parece que eso fue inapropiado. Y más teniendo en cuenta que después la justicia le termina dando razón a la periodista y no al presidente. Entonces esto también, esta posición muchas veces de fatal arrogancia que hay en el poder, en este caso termina jugando en contra, muchas veces termina haciendo que muchos periodistas terminen autocensurándose por miedo al poder cuando se producen este tipo de cuestiones. Totalmente. Mira, yo te iba a decir algo. Yo en mi rol, ojo, no en mi rol político, sino, claro que todos somos políticos de alguna u otra forma, y estamos involucrados en tal, pero yo te digo en mi efecto de comunicador por ahí, en la respuesta del presidente creo que debería haberse pensado más, ¿viste? Cuando vos expresás una opinión y emitís una opinión, perdón, cuando vos respondés una pregunta, mejor dicho, tenés que hacerlo con mucho criterio. La verdad creo que se sintió muy afectado porque creo que no le gusta ser cuestionado. Creo que se trata también un poco de eso. La verdad es que siempre digo que cuando uno responde, tiene que tratar de responder con, uno, tranquilo. Lo segundo, no tiene que demostrar también que ese fue un punto de quiebre, por así decirlo. Porque se trata de eso. Cuando vos comenzás a decirle, ¿por qué dijiste eso? ¿Por qué tuviste que adjetivizar? ¿Por qué tuviste que utilizar o buscar? O yo entiendo tu criterio. Creo que también nos damos cuenta de que hay un presidente de que por allí tiene que pensar más antes de hablar. Fíjate lo que hoy estabas diciendo también con lo que refiere a la expropiación. Más allá de todo este contexto del caso Vicentín en sí, al presidente le falta tomar más la consideración del poder de la palabra. Hay que pensar en lo que decías vos. El rol del periodista es incomodar, el rol del periodista es también tocar esos puntos, esa fibra sensible para comenzar a mover y ver la información que se puede obtener. Ojo, ese tipo de respuestas también dice mucho de la persona que lo efectúa. Sí, que coincido totalmente con vos, Martín. Yo creo que al presidente a veces se lo ve un poco encolerizado con la opinión distinta. Y esto tal vez tenga que ver con cierta visión de la política. Yo creo que claramente hay dos grandes visiones de la política, y esto no tiene que ver con una cuestión tanto ideológica, sino más bien de cómo uno entiende el proceso político. Yo creo que básicamente hay dos grandes miradas. Una mirada que ve a la política en términos de amigos-enemigos, es decir, que aquel que piensa distinto es un enemigo, al que hay que eliminarlo, al que hay que humillarlo. Eh, y esto claramente crea en el discurso político muchas veces esta división de la sociedad entre el pueblo y el antipueblo, la patria y la antipatria. Esto por ahí arraiga un poco en el pensamiento del jurista alemán de Carl Schmitt, que decía que el fenómeno de lo político está en esa división entre amigo y enemigo. Eso trajo muchas consecuencias negativas para la política en el mundo en general. Aquí en Argentina fue muy conocido el papel de Laclau, un filósofo político que influyó mucho en el kirchnerismo. Y me parece que por otro lado, enfrente de esta forma de ver lo político, hay una visión más humanista, más republicana, que es
más democrática, que es la de Hannah Arendt. Hannah Arendt entendía que sin negar el conflicto, es decir, sin negar esto que decía Smith, ¿no? De que si bien en la política existe el conflicto, pero la política no se identifica solamente con el conflicto, sino con la superación de ese conflicto. En consecuencia, la naturaleza de la política está en la superación de ese conflicto, es decir, en los acuerdos. ¿Y cuáles son los acuerdos por autonomacia que tienen las sociedades? La ley, la constitución. Entonces, la naturaleza de lo político, decía Arendt, está en esos acuerdos superadores que tienen las sociedades, como son las constituciones, como son las leyes. Y me parece que entender esa forma de comprender lo político, donde no somos enemigos, sino que somos, en todo caso, personas que podemos pensar distinta, eventualmente rivales, ¿por qué no? Y eso no tendría por qué significar ser un enemigo. A mí me parece que la República claramente necesita del debate, pero ese debate claramente no debe cruzar el límite de considerar al rival o al adversario como un enemigo, porque claramente cuando uno considera al adversario un enemigo, el paso a la violencia está a la apertura de la puerta. Ojo que en realidad es mucho más complejo cuando se considera al periodista enemigo, porque no solo partimos en realidad desde el punto de vista de que hay una persona o que puede ser una figura que vos ya conocés dentro del mundo político, pero otra cosa más compleja se puede tornar pensar que justamente la figura de un periodismo o del periodista en cuestión es tu enemigo, cuando en realidad es parte de este sistema y trabajan en conjunto. Ellos cumplen con su labor mientras vos también estás cumpliendo con la tuya y debemos respetar esto en particular. Ahora te quiero hacer otra pregunta, Fabián, y quiero que me des tu punto de vista. Decime, ¿cuál es o cuál crees que es la importancia del periodismo en la democracia? Bueno, claramente la importancia del periodismo radica en la búsqueda de la verdad por un lado, en cuestionar el poder por el otro. A mí me parece que sin una prensa libre, sin sin un periodismo libre, no hay muchas veces circulación de la información. Aquí estoy viendo precisamente recién un comentario que hablar de esto evidencia el retraso de nuestra democracia y de hecho coincido. Hoy vemos que en la mitad del mundo, de hecho, en la mitad del mundo que es no democrático, vemos que todavía se persiguen a los periodistas. Pensemos, por ejemplo, lo que ha sucedido en China, donde los periodistas que han investigado la cuestión del COVID-19 fueron encarcelados. Lo mismo está pasando ahora en Venezuela, donde hay periodistas encarcelados por denunciar casos de COVID. Hace un par de días, un periodista en el Chaco, mediante el ciberpatrullaje, la gendarmería empezó a investigarlo porque ha dicho que el gobierno del Chaco estaba mintiendo respecto a los casos de COVID. Entonces, me parece que claramente el lugar que tiene el periodismo para las democracias es central. No por nada algunos le llaman el cuarto poder, pero me parece que no solamente garantizan, por un lado, el derecho humano fundamental que tienen todas las personas a estar informados, a acceder a la información, sino también, por otro lado, el hecho de cuestionar el poder y de generar también los principios para el debate. Muchas veces el periodismo, la prensa, los medios de comunicación hacen de intermediario entre el ciudadano, que tal vez por una cuestión de división del trabajo no tiene el acceso a la información, y el periodista que genera esta intermediación, si se quiere, con el poder o con el gobierno. Entonces, los medios de comunicación cumplen una función esencial en las democracias y muchas veces los ataques que vemos, y en esto todavía quiero enlazar con algunas cosas que estuvimos discutiendo en el punto anterior, tienen que ver también con que hay cierta interpretación en algunos sectores políticos, en algunos sectores de la sociedad, de que los medios de comunicación de alguna manera buscan colonizar nuestras mentes, ¿no? Como que está muy presente esta idea setentista todavía en algunos círculos del poder de que los medios de comunicación colonizan la visión de las personas. A mí me parece que es una visión totalmente atrasante, totalmente absurda. Yo creo que los medios de comunicación son un espacio de socialización más como pueden ser la familia, el trabajo, la escuela. Me parece que el hecho de que haya una gran gama de medios de comunicación, no solamente medios de comunicación tradicionales, sino también de redes sociales, de periodistas independientes. El año pasado, te cuento una anécdota, tuve la oportunidad de visitar la editorial Perfil.
Y nos contaba allí uno de sus directores que se sorprendía de que, por ejemplo, un periodista independiente que transmite por redes sociales como El Presto, que un conocido periodista de redes sociales de Córdoba, tenía mucho más llegada que el mismo diario Perfil. Es decir, hay claramente un proceso de democratización que juega a favor del ciudadano que busca informarse y que busca diversidad en la circulación de la información. Y eso claramente empodera al ciudadano para ejercer sus derechos frente al Estado, porque recordemos que los derechos de expresión, de opinión y de búsqueda de información son derechos que se ejercen muchas veces frente al Estado ante los posibles intentos de censura. Totalmente. La verdad es que me encanta lo que dijiste, que hoy hablábamos, ¿te acuerdas al principio de las redes sociales y el poder que hoy por hoy involucran y está excelente porque todos tenemos, como también expresé vos. Y fíjate, eso que me estás diciendo también es muy coherente en el sentido de hoy por hoy hay también periodismo ciudadano, hay también ciudadanos que se quieren interiorizar con la información, que buscan, que se involucran y que por supuesto también tratan de dar a conocer su información en primera instancia. Partiendo también de todo esto, lo que por ahí me preocupa, así muy puntualmente, es cuando se quiere callar a un periodista. Fíjate que hay formas de callar a un periodista cuando también se quiere involucrar en periodismo de introducción. Cuando es un periodismo muy especializado, por ejemplo, y estás en busca de una noticia, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando ocurre esto? Que no se los deja al periodista ejercer como tal, no se les brinda la posibilidad de tal, se les cierran los vínculos, se les cierran los medios, más allá de que hay otros, por supuesto. ¿Qué pensás de eso? ¿Crees que existe también, más allá de todo esto que estoy explicando y comentando? Bueno, yo creo que el hecho mismo de que una de las funciones del periodismo y de la prensa sea el de cuestionar al poder, hace que muchas veces los distintos gobiernos busquen controlar por diversos medios. Hoy hablábamos, por ejemplo, de que en el siglo XX la forma que muchos gobiernos autoritarios tenían de controlar los medios de comunicación eran expropiarlos, por ejemplo. Por ejemplo, el caso del diario La Prensa, se los expropió y el diario La Prensa pasó a solamente dictaminar lo que decía el gobierno. Pero en el final del siglo XX, principio del siglo XXI, la modalidad empezó a cambiar y muchas veces tal vez la forma en que se busca limitar el ejercicio del periodismo es, por ejemplo, que el Estado controle el papel prensa o estableciendo impuestos, estableciendo leyes contra las famosas leyes de libelo y difamación, muy conocidas, por ejemplo, en países como Irán o en otros lugares donde claramente la libertad de expresión no existe y los periodistas muchas veces son encarcelados. Pero también en las democracias, incluso en democracias como las nuestras, a veces hay intentos de controlar al periodismo. Por ejemplo, mediante la pauta oficial. Esa es una forma clásica que muchas veces tienen los gobiernos de tener una especie de periodismo militante propio, ¿no? Esta idea del periodismo militante que creció mucho en los últimos 10 o 15 años y que muchos gobiernos a través de la pauta oficial buscan llevarlo adelante. Yo creo que es clave que todos los gobiernos, los nacionales, los provinciales, los municipales, puedan tener leyes que regulen de alguna manera esta pauta oficial para que no sea discrecional y no se maneje de manera abusiva para controlar el ejercicio de las voces disidentes. No obstante, yo creo que también es una práctica que a pesar de que se sigue usando, me parece que ya no le sirve tanto a los gobiernos como antes, porque claramente esta democratización que ha habido producto del crecimiento del espacio digital ha hecho que crezca mucho el periodismo independiente también y que eso también genere un marco de control. Eh, hace, hace algunas semanas atrás me había enterado de que en una ciudad del interior de Corrientes, un intendente, no estoy recordando era el nombre, eh, había enviado un proyecto de ordenanza para que los medios de comunicación locales solamente comuniquen el parte oficial que mandaba el municipio sin ningún comentario de más, y que si lo hacían de otra manera les iban a imponer multas. Esto, por supuesto, generó un gran escándalo, hubo una declaración de FOPEA, donde claramente se buscaba hacer una censura previa. Estos tipos de limitaciones todavía se intentan muchas veces en los gobiernos democráticos y me parece que tanto
los periodistas como los ciudadanos que creemos en una democracia robusta debemos estar alertas para poder frenarlos a tiempo y garantizar un periodismo independiente. No obstante, yo insisto con esta idea de que aun cuando aquellos gobiernos intentan controlar en su totalidad los medios de comunicación, ya no tienen la efectividad que tenían antes. Incluso un expresidente que tenía unas relaciones muy conflictivas con la prensa, dijo alguna vez, llegué a la presidencia con todos los medios en contra y perdí el poder con todos los medios a favor. Bueno, esto habla a las claras de que no necesariamente el hecho de tener toda la prensa a favor significa que tenga a toda la ciudadanía a su favor. Totalmente. La verdad es que también tocaste un tema muy importante que por ahí doy mi punto de vista y es la pauta oficial. Por ahí también esa es una forma de callar a los periodistas porque dependés mucho del otro, dependés mucho de lo que refiere, mirá, me están pagando y no puedo hablar más de tal cosa, tengo que limitarme a cierta información, no te metas ahí. Hay una serie de normativas que tenés que seguir una vez que tenés la pauta oficial. Otra cuestión también se suele dar por ahí cuando dicen que el ser humano siempre busca pertenecer, el ser humano siempre busca un sentido de pertenencia. Viste, el sentido de pertenencia más grande siempre refiere a política, religión y por supuesto fútbol. Son los tres tópicos más importantes dentro de nuestro mundo. Y fíjate que también incide mucho eso. Pero ella es más interna la cuestión. Ejemplo, yo tengo ese sentido de pertenencia, pero no quiero hablar de eso porque tengo miedo a que me rechacen después desde esa perspectiva. Ejemplo, yo metafóricamente soy de River, en realidad soy de Boca, pero metafóricamente soy de River. No quiero hablar mal tal vez del mundillo, de lo que hay detrás del fútbol, porque tengo miedo, si hablo de la dirección de River puntualmente, que esto me afecte de alguna manera porque yo quiero seguir estando dentro de ese sentido de ese grupo particularmente. Y la verdad que también eso también un poco limita al periodismo porque no va a profundizar por esto, porque tiene miedo también hasta a veces de lo que puede encontrar. Pero me encantó lo que dijiste de que hoy es tan amplio la gama de periodistas que te permite también tener muchos puntos de vista. Ya no tenemos uno solo, ya no hay una verdad absoluta, o no hay alguien que maneje la verdad de este punto de vista, o no hay un Estado, por así decirlo, también que se crea dueña de la verdad, sino que tener múltiples medios hoy por hoy es una garantía de que también podemos tener ese pensamiento crítico, ese pensamiento que nos dice, yo quiero creer esto, quiero llevarlo hacia ese punto de vista. Sí, claramente, por ahí, yendo al primer punto que tocaste, esta, ¿cómo decirlo? Esta idea del pensamiento en masa, ¿no? De que cuando uno pertenece a alguna entidad, como que muchas veces se autocensura o se autolimita. Pero claramente esta es una cuestión cultural, creo que es una cuestión cultural que también tiene mucho que ver con la formación individual de las personas, porque claramente poder involucrarse, poder ser un ciudadano, poder opinar, requiere de alguna manera de una búsqueda propia. Y me parece que en esa búsqueda propia de opinión, muchas veces puede llegar claramente a circunstancialmente opinar algo distinto del grupo al que uno pertenece, sea que este grupo sea un partido político, sea que sea la iglesia, un club de fútbol. Pero me parece que debemos entender que si bien formamos partes de distintos grupos, y esto es algo tal vez antropológico y natural en el hombre, pero también es cierto que somos individuos que debemos pensar por nosotros mismos y no debería asustarnos el hecho de que a pesar de que estemos todos juntos en un espacio, no significa que ese espacio sea monopólico o que todos pensemos lo mismo. Por ejemplo, te cuento la experiencia que me pasó personalmente cuando se discutió el año pasado la cuestión en el Congreso de la Nación de la cuestión del aborto. Esto es una cuestión, por ejemplo, que quebró en mitades a todos los partidos políticos, salvo los partidos de izquierda que por ahí sí tienen una posición más homogénea, y hablo de la izquierda dura, porque por ahí, por ejemplo, el Partido Socialista, del cual hoy, por ejemplo, falleció Hermes Wiener, que fue un gran dirigente del Partido Socialista, incluso ellos tenían una opinión dividida, siendo que eran un partido de izquierda, y uno de sus diputados nacionales, de hecho, votó en contra de la ley. Pero la mayoría de los partidos políticos, pensemos en el Partido Radical o en el Partido Peronista incluso, en el Partido Justicialista,
el 60% votó en contra de la ley de aborto. En el caso de la coalición cívica, que es el partido al que yo pertenezco, nosotros el año pasado teníamos 10 diputados nacionales, hoy tenemos 15, el año pasado teníamos 10, y de esos 10, 9 votaron en contra y 1 votó a favor. Pero yo decía que si tal vez se hubiese hecho, por ejemplo, me pongo a imaginar, si se hubiese hecho un plebiscito entre los afiliados del partido, seguramente la representación tal vez iba a ser un poco más equilibrada, no iba a ser mitad y mitad. Y esto no quiere decir que no tengamos un proyecto de país en común, y no quiere decir que un tema en particular nos tenga que dividir. A nosotros particularmente, y vuelvo al ejemplo de nuestro caso, como partido político nos identifica el sistema republicano de gobierno, nos identifica el humanismo, nos identifica una economía de mercado con matices de equidad, y otras cuestiones que tal vez identifiquen a otros espacios políticos, pero que en algunas cosas pensemos distinto. Me parece que no debería ser malo. Parece que hay una gran inseguridad en aquellos que solamente discuten y dialogan con los que piensan igual que uno. A mí me parece que cuando hay dos personas que piensan iguales, en el 100% iguales, si en todo están de acuerdo, es porque una de esas dos personas en realidad no está pensando y solamente está siguiendo lo que piensa el otro. Totalmente, me parece que hay mucha riqueza en eso particularmente y se puede aprender muchísimo, sobre todo de pensar distinto, pero al fin y al cabo después llegar a un acuerdo puntual. Otra pregunta, vamos a ir, ¿qué pensás del trato y la relación de los referentes políticos con la prensa? Bueno, esto por ahí un poco, volviendo a lo que hablábamos hoy, ¿no? Hay muchos dirigentes políticos que muchas veces se sienten atacados, muchas veces ante alguna pregunta incómoda. Yo siempre, al menos en la experiencia que por ahí tengo aquí en la ciudad, sobre todo, cuando dialogo con los medios de comunicaciones locales, siempre trato de alguna manera, no dialogar tanto con el periodista, si bien por supuesto contesto la pregunta, pero siempre trato de que la información le llegue al ciudadano. Entonces me parece que no hay que ver, cuando hay una pregunta incómoda, no hay que ver como un ataque directo, si se quiere, del periodista, sino tratar de pensar de si algún ciudadano tal vez no tiene esa pregunta para hacerla a uno. Entonces, tratar uno de imaginarse de que le está respondiendo a la sociedad y que no es un ataque personal del periodista, aunque en algún caso lo pueda hacer, porque claramente, así como hay políticos buenos y políticos malos, también hay periodistas buenos, periodistas malos, hay médicos buenos y médicos malos, pero me parece que claramente un trato democrático con la prensa debería ser un trato, si se quiere, diplomático, de no insulto, de poder intercambiar opiniones, porque también los periodistas tienen opiniones y no está mal que la tengan, siempre y cuando clarifiquen que están hablando de opinión y no de información, pero claramente me parece que en los últimos años ha sido dificultosa la relación por ahí de algunos sectores, de la política argentina con los medios de comunicación. Durante muchos años, por ejemplo, hay en canales televisivos donde dirigentes de un determinado partido político no han querido ir porque se sentían incomodados tal vez por las preguntas o porque tal vez no querían que le cuestionen. Y eso claramente me parece que intercede, dificulta la llegada de la información también a los ciudadanos, porque si un dirigente político no va a un programa radial o a un programa de tele porque el periodista piensa distinto, en realidad le está negando esa entrevista, no al periodista en sí, sino al ciudadano que está esperando la opinión de un dirigente político, ¿no? Totalmente, me parece que no hay que negarle ese espacio para que el público también se dé cuenta de que, ojo, dice mucho también del carácter, de las fortalezas, del pensamiento, de hacia dónde va y cuál es el modelo que quiere o cuál sigue su ideología en sí. Porque imagínate decirle no quiero ir o no puedo ir, cuando en realidad ese mismo día tiene otra entrevista en otro lugar o accede a eso, dice mucho. ¿Sabes qué? Ahora te voy a hacer una referencia, pero más como ciudadano, más que en el marco político. Siempre por ahí acceder también, yo te hablo desde el otro lado, por ahí acceder, poder comunicarse, hablar con nuestros representantes es sumamente complicado a veces. Yo te felicito en este contexto porque sos muy accesible en el criterio de cualquier persona que quiera hablar con vos, que se acerca a comunicarse, le das la palabra, le das el tiempo,
No sé si te acordás, por ahí te molestábamos con varias cosas, y vos accedías. Y la verdad dice mucho eso de un político. Y ojo, y fuera del contexto colores, de todo lo que nos puede dividir, hay muy pocos dentro de todos los que existen acá. Vamos a hablar puntualmente de lo que conozco, Corrientes. Muy pocos, la verdad, te brindan la palabra. Y a veces el ciudadano está esperando un, ok, vamos a ver qué podemos hacer. Sí, vení, hacemos la entrevista ahora, ¿qué te parece? O mañana, a la mañana, etcétera. Muy pocos son los que responden, muy pocos son los que se acercan a la gente, muy pocos son los que se atreven a comunicarse de manera tangible, de manera real, con, con justamente las personas, que justamente son los que lo eligieron, son aquellos que le brindaron esa fortaleza para estar allí, para representar. Así que a vos te agradezco y a todos los que contestan los mensajes, a todos los que dan también lugar en sus oficinas para que venga la prensa. Yo creo que hay que valorarlo muchísimo, porque hay muchas personas que la verdad tienen una mentalidad muy alejada de este criterio, están muy alejados de la gente, están tan solos por allí en su pensamiento que parece uniforme, pero es muy solitario esa cuestión, que te felicito, y a otros también referentes que, como dije, no hay colores ni intensidad, sino que te brindan su tiempo, que es algo esencial hoy por hoy, hasta dentro del mundo, tanto como la persona misma que soy, como el rol por ahí periodístico que puedo tener y también de otros en particular. Así que, Mira, Martín, un expresidente del Brasil, como era Fernando Enrique Cardoso, decía que gobernar es explicar. Yo creo que es un deber que tiene el funcionario, es un deber del dirigente político en general, pero más aún lo es del funcionario que fue, ya sea el que fue electo o aquel que fue designado por un funcionario electo. Pensemos, por ejemplo, en un ministro. Es un deber informar, es un deber explicar. De cada decisión que se toma, me parece que es una obligación natural que deberían tener el funcionario o el dirigente político, y que es una forma también de honrar el lugar que la ciudadanía le dio. Así que me parece que es también una práctica que lamento que a veces sea poco habitual, pero que claramente hay que fortalecer y los ciudadanos también deben exigir. También eso es parte también hace la democracia. Yo cuando asumí por primera vez como concejal, me acuerdo que un periodista me preguntó, ¿qué le pedirías a la ciudadanía? Bueno, yo le dije, le pido que me controle, le pido que me exija, le pido que me critique de ser necesario, o que si tengo que corregir algo, que me diga para corregirlo. Por supuesto que esto también entra también mucho la subjetividad y los principios de cada uno, y uno debe también aprender a conciliar eso, aprender a conciliar los principios que tiene uno como individuo con la demanda del ciudadano, que claramente es de alguna manera el soberano al cual uno es delegado de alguna manera de esa representación. sí, pero como te dije hoy, lamentablemente no se da. Pero bueno, estamos también siempre en margen de esto, de agradecer también a nuestros representantes porque, ojo, Corrientes tiene cierta magia en este aspecto y ciertos referentes por ahí no se acercan al mundo del ciudadano, no tienen ese contacto directo. Por eso siempre digo que aquel que se pueda acercar realmente tanto a los periodistas, y ojo, sin valorar si es de este color, no es de este color, de esta postura o no, sino acercarse al verdadero periodismo, acercarse a la gente, ese tiene mi voto por un contexto muy simple, que es un contexto en el cual no se da habitualmente. Se vuelve muy complejo y la gente también necesita eso, entender lo que estás diciendo, que tiene que ser habitual que nuestros representantes constantemente estén comunicándose y estén hablando, a veces no solamente a través de su fanpage o Instagram, sino a partir de un videíto, un live como este, ¿viste? Cosas así que se pueden hacer, que son muy sencillas. Lleva su tiempo, sí, pero también es parte de, como decíamos hoy al principio, retomamos todo al principio y decimos, hoy los medios nos acercan más a las personas, hoy los medios nos permiten entrar en cada hogar. Y no solo eso, sino que esto se comparta, que esto se reproduzca, y la fuerza, la fortaleza que tiene ese mensaje por ahí vale muchísimo más que cualquier otra acción que se haya hecho y que la verdad no tenga ese peso que tiene el acercamiento, como dije hoy, real, tangible y verdadero con el público. Ahora te saco un poco de contexto. Quiero saber tu pensamiento puntual sobre lo que se está hablando hace un tiempito, algo como ciberpatrullaje, por ejemplo. Vos en el campo del derecho y tu persona en el campo político. ¿Cuál es tu pensamiento hacia esto?
Bueno, la verdad es que es algo que lo veo con muchísima preocupación, Martín, eh, porque el ciberpatrullaje, por ahí tal vez el término a veces confunde un poco porque lleva a hacer una analogía, ¿no?, entre el patrullaje físico. ¿Cuál es el patrullaje físico? Es decir, cuando la policía recorre las calles identificada tal vez con algún fin disuasivo en alguna ocasión. Y la idea del ciberpatrullaje lo que busca hacer es trasladar esta idea al espacio digital. Pero claramente de lo que se habla cuando se habla de ciberpatrullaje me parece que es algo que va más allá de ese patrullaje callejero, si se quiere, donde el policía está identificado, porque el ciberpatrullaje, tal y como se viene planteando, o como pretende llevarlo adelante este protocolo que organizó, que llevó adelante el Ministerio de Seguridad y que pretende hacerlo ley, es claramente llevar adelante una tarea de inteligencia. Y me parece que como persona de derecho, está claro que estas tareas de inteligencia de manera masiva, de manera indiscriminada, viola claramente no solamente la legislación argentina, sino también los tratados de derechos humanos a los que estamos adheridos. Las tareas de inteligencia, en primer lugar, que solamente pueden ser habilitadas por alguna ley, y por otro lado, por un juez. Aquí en este caso lo que se lleva adelante es tareas de inteligencia indiscriminadas, sin un objetivo en particular, donde se toman datos de los ciudadanos de manera aleatoria, sin ningún control, porque nadie sabe qué se hace con esa información. Y la verdad es que son funcionarios que están pagados con los recursos de todos los argentinos para que se dediquen a mirar qué hacen en la intimidad de sus redes sociales. Entonces a mí me parece que estas tareas de inteligencia que se están llevando adelante me parecen claramente peligrosas para el sistema democrático. De hecho, hoy te estaba dando un ejemplo de cómo aquí nomás en el Chaco a un periodista mediante ciberpatrullaje, un grupo de gendarmería le llegó a la casa y le intimó por el hecho de que este periodista por redes sociales había dicho que los datos que estaba dando el gobernador Capitanich eran falsos respecto a los casos de COVID, que puede ser cierto o no. En esto no estoy discutiendo si el periodista estuvo bien o estuvo mal en ese hecho en concreto. Si el periodista tiene alguna responsabilidad, esa responsabilidad va a ser de acuerdo a las leyes de la República. Es decir, si cometió, por ejemplo, mediante su publicación una injusticia, claramente eso es judicializable. Pero en este caso claramente se trató de una tarea de inteligencia en la cual se le vino a acusar a un periodista sin la orden de ningún juez de que estaba supuestamente cometiendo algún tipo de delito. Entonces me parece que es claramente peligroso, tanto desde el punto de vista del derecho como sí también desde el punto de vista político, ¿no? Porque me parece que el hecho de que hayan funcionarios pagados con los recursos de todos los argentinos, que están pagados para que espíen de alguna manera o patrullen las redes sociales de los ciudadanos, me parece claramente inmoral por un lado y por supuesto que peligroso por el otro, ¿no? ¿Sabes qué me hace acordar esto? Fíjate el caso que tuvo Mark Zuckerberg justamente por la referencia de Big Data. Imagínate ya desde esta perspectiva. Y no está muy alejado tampoco de esto, porque la influencia de la información hoy se puede manejar a gusto y paladar de una vez que vos la tenés puntualmente. Y la influencia que puede tener también esa información a futuro. Fíjense que no a Mark Zuckerberg lo llevaron justamente a juicio por nada, sino porque número uno, esa información viola también ciertos términos que uno acepta. Y pensemos en la privacidad, el grado de privacidad que puede existir a partir de esto. Sin lugar a dudas, es algo por ahí, diría catastrófico, que pero ahí no lo vemos bajo esa lupa o bajo esos términos, pero va a tener influencia, va a tener una repercusión. Sí, que claramente coincido con vos, Martín. Me acordaba recién de que en los años 30 donde, por supuesto, las tareas de inteligencia se hacían de manera física, lo hacía muchas veces la policía. Recordamos que los años 30 no son años precisamente felices, muchos incluso lo llaman la década infame. La policía muchas veces llevaba adelante registros de las personas y anotaban qué referencia política tenía. Entonces, por ejemplo, aparecía fulanito de tal, empleado público en tal dependencia, anarquista, por ejemplo, y la policía le hacía un seguimiento. Bueno, a mí me parece que el ciberpatrullaje está peligrosamente repitiendo este tipo de tareas
que claramente inciden en las libertades de las personas, inciden en su intimidad, en su privacidad, y claramente en la elección legítima que puede tener o no cada una, y que merece tener garantizado un espacio de reserva, y que no hayan, como están diciendo ahí en los comentarios, un abuso de poder con las herramientas que los ciudadanos le dan a los gobernantes. Me parece que los derechos están entendidos como frenos al poder. Los derechos son un muro donde el poder no puede pasar. Esa es la idea de derecho, ya sea en el caso de la libertad de expresión o en este caso del derecho a la intimidad. Están pensados como muros por los cuales ningún gobernante ni ninguna mayoría circunstancial puede atravesar. Los derechos personales no están sujetos a voto ni tampoco están sujetos a la interferencia de los gobiernos. Por eso a los derechos humanos muchas veces también se llaman derechos naturales. Lo tenemos las personas con anterioridad al Estado. El Estado nace para proteger estos derechos, no para restringirlos o amedrentar a los ciudadanos. Totalmente. La verdad es, ojo, tenés razón, me estaba acordando de este criterio que estabas diciendo de los años 30, que también tuvo cierta incidencia después en los años 70 también, va a tener una especie de, ¿cómo se diría? Se lo va a copiar, clonar y plasmar nuevamente. Fíjate que cada uno de nosotros, a veces no nos damos cuenta, pero en Facebook ponemos qué nos gusta, qué no nos gusta, qué seguimos. Por ahí no es que lo exponemos sustancialmente, pero hay una serie de información. Ojo, yo te hice marketing y nos comentaba, por ejemplo, toda la información que saca Facebook de nosotros es escalofriante si por ahí uno lo comienza a pensar. Y si cae todo eso también en lo que resguarda, ojo, yo entiendo por ahí la finalidad, pero si quiere el todo, realmente es muy peligroso. El todo es aberrante en eso, porque ¿qué límites hay? ¿Cuáles son los límites? Esa es mi pregunta. Estaba pensando recién mientras hablabas, Martín. Hay un proyecto de ley que se presentó en el Congreso de la Nación a principios de este año, que también tiene que ver con estas cuestiones, claramente que busca generar una suerte de censura previa. Después, por supuesto, con toda la cuestión de la pandemia, como que quedó un poco tapado, pero claramente es un proyecto al cual tenemos que estar alertas en el caso de pretender aprobarse, porque establece que en aquellos casos de corrupción, que se estén investigando en un expediente, el hecho de que este caso de corrupción salga a la prensa terminaría por anular el expediente y el caso de corrupción quedaría en la nada. Este es un proyecto de ley que se presentó en el Congreso en febrero de este año, perdón, al inicio de este año, que claramente deberíamos estar alertas porque lamentablemente a veces la pandemia tapa algunas cosas que me parece que deberíamos mirarlo con cautela, porque claramente estaríamos ante un típico caso de intento de censura previa y de búsqueda de impunidad también, porque claramente se tratan de casos de corrupción que son sensibles. La corrupción tiene una larga y triste historia en nuestro país, lamentablemente. Es más, yo me animaría a decir que la corrupción en muchos casos es la contracara de la pobreza, porque la corrupción genera privilegios, los privilegios generan desigualdad y la desigualdad genera pobreza. Entonces me parece que esta idea de que los medios de comunicación difundiendo un caso de corrupción terminan de alguna manera limitando el accionar de la justicia es extremadamente peligroso a los efectos de garantizar que haya justicia en nuestro país. Así que es otra cuestión también para estar alertas como ciudadanos que queremos que haya justicia en este país, ¿no? Totalmente. Muchísimas gracias, Fabián. Espero que te hayas sentido cómodo, espero que hayas disfrutado de esta primera experiencia de acercarte a Instagram Live, diríamos. La verdad es que abordamos muchísimos temas. Abordamos temas, la verdad, bastante sensibles también, ojo, ¿eh? No hay muchos que se atrevan por ahí a hablar sobre ciertos temas porque le temen siempre al repudio de las redes sociales. Viste que siempre aparece, hoy tenemos dos definiciones. Tenemos los trolls y tenemos los haters. Y ellos son los que generalmente nos dicen cosas muy bonitas, y siempre hay. Pero muchísimas gracias por justamente la primera experiencia. Espero que haya sido agradable. Muchísimas gracias también por la invitación, porque fue una especie de mutua invitación ahora actualmente. Muchísimas gracias nuevamente. Espero que lo hayas disfrutado. Esperemos verte en más entrevistas, en Instagram Live, muy pronto. Gracias a vos, Martín. La verdad es que muy satisfecho
me voy muy contento con este primer vivo que llevo adelante, en este caso con alguien más experimentado. La verdad que fue una gran ayuda también en ese sentido. Y bueno, también te agradezco porque me parece que fue una entrevista, o más que una entrevista, un intercambio relajado, cómodo, donde tocamos también, como vos decís, temas sensibles, pero que claramente son importantes, replicarlos por todos los medios posibles. No solamente por los medios tradicionales, sino también por este tipo de medios que claramente tienen más importancias a medida que pasa el tiempo para garantizar a la información como un derecho fundamental, pero también para ser un sostén de una democracia cada día más robusta como queremos todos. No solo eso, fíjate que si te pones a pensar estadísticamente, Instagram tiene un público más joven en ese campo, y un público más joven quiere decir futuros líderes con esta información, con la capacidad de discernir y del entendimiento justamente del rol del periodismo en nuestro país y de cómo debería ser, porque a veces tenemos que tratar de que que la libertad de prensa sea absoluta y no solamente relativa. Así que muchísimas gracias, Fabián, muchísimas gracias por tu tiempo, a todos los que nos acompañaron. Esto va a quedar en el feed, así que les agradezco también a todos los presentes. Muchísimas gracias. Y por hoy esto ha sido todo, así que nuevamente el concejal Fabián Nieves estuvo en el día de hoy y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. Hasta pronto.